Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo programa de La Retina, órgano de difusión del proyecto La Comuna. Mi nombre es Roberto Córdoba y me corresponde conducir la entrevista de esta noche. Como siempre, en los controles, nuestro compañero Jaime Parra. Eh, el invitado de esta noche es Manuel Retamal Jara, a quien saludamos antes de hacer las presentaciones correspondiente. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por invitarme a la retina. Estamos acá en la quinta región con los fríos en el inicio de esta temporada invernal. Bien, pues. Decíamos que Manuel es un dirigente político y social. eh, Se define como militante de la izquierda latinoamericana y es un especialista en temas electorales y en política de coyuntura nacional, internacional y económica. Eh, el tema que vamos a abordar ahora, y por eso la pertinencia de nuestro invitado, es un análisis de coyuntura política y en este caso está vinculado al tema más bien institucional, ¿no? Si tomamos acá la clásica diferencia que hacía Hannah Arendt, ¿no es cierto?, entre lo político y la política, ¿ya? En este caso, esta noche vamos a referirnos a la política, a lo que se mueve hoy día en torno a la institucionalidad, a la disputa del poder dentro de la institucionalidad. Y vamos a comenzar, y lo que le vamos a pedir a nuestro invitado es precisamente una mirada respecto de lo que general, de lo que es la situación política nacional en este momento, que ciertamente está atravesada por elementos también externos, ¿no? Lo que está pasando hoy día en el planeta, las guerras que se están desarrollando, sin lugar a dudas, influyen en todo el proceso, pero queremos concentrarnos, ¿no es cierto?, en lo que es el escenario político nacional, eh, en un año que es particularmente interesante por, como siempre, ¿no?, lo que motiva, lo que moviliza, que son las elecciones, en este caso presidenciales y parlamentarias. Eh, Manuel, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene de la situación política nacional eh, en este año electoral? Sí, a ver, es imposible realizar un diagnóstico de análisis situacional sin considerar en el análisis la revuelta popular. Es algo que está ahí, como dicen los vecinos, a la mano. Fue hace más de 4 años, se van a cumplir 5 años ahora. Y tras esa revuelta, luego de la derrota del apruebo, el 4 de septiembre del año 2022, lo que tenemos es una restauración de la gobernabilidad neoliberal. Eso es lo que hay en Chile, con un gobierno que es continuidad de los 30 años, del periodo de la concertación, en términos económicos básicamente, pero también tenemos una arista política con la reforma al sistema político, donde se busca instalar de facto un modelo parecido al binominal, con dos grandes bloques que en el pasado fueron lo que es hoy Chile Vamos y socialismo democrático, que en su tiempo se denominaba concertación. Este proyecto de ley lo están empujando desde el Senado, partidos como el Partido Socialista, como el PPD, como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Hay un esfuerzo transversal en estos cuatro partidos que supuestamente tienen diferencias ideológicas que son diametrales, pero en esto no lo hay. Eh, pero al parecer los tiempos no les va a alcanzar
como para implementar la reforma ahora, en esta coyuntura, en este periodo. Están en un momento muy acotado para aquello, ya que eso también puede incidir e influir en las políticas de alianza que se van a presentar y se van a diseñar con fines parlamentarios. Hay una alianza presidencial que está consolidada, que es la que va a participar y va a ser parte el día 29 de junio con las primarias presidenciales, pero aún no se toman las definiciones en materia de alianzas parlamentarias. En términos coyunturales, se ha impuesto la agenda de la derecha, la agenda de la seguridad, con propósitos claramente electorales. Hoy en día lo que tenemos en las primarias es una derechización de esa primaria, donde hay una agenda muy instalada en materia de seguridad, pero no estamos escuchando hablar a los candidatos de salud, de especialistas, de infraestructura de salud. No estamos escuchando hablar a los candidatos de educación, de los problemas que tienen los profesores, de los problemas que tienen los estudiantes, de que hay 45 alumnos por sala en algunos casos. No estamos escuchando hablar nada sobre industrialización, sobre agua, sobre pesca, sobre transporte que tanto complica a la quinta región de Valparaíso, sobre el déficit que hay de vivienda. Ya nadie se acuerda del mega incendio. Hay ciudades que están abandonadas y que fueron afectadas por tal siniestro. Entonces tenemos una agenda que claramente obedece a intereses electorales, situación que es cierta. Hay un problema de seguridad, pero no es el único problema que tiene el país. Por lo demás, tampoco abordan la problemática real, y es que el Estado necesita más presupuesto para pagarle mejores sueldos al personal de seguridad y de orden público, y necesitamos aumentar la dotación de 50.000 a 120.000 efectivos. Hay una dotación muy acotada en Chile y eso no se toca. Entonces, claramente tenemos una intención electoral en materia de seguridad. En cuanto a las movilizaciones populares, las cuales tuvieron un retroceso con posterioridad al estallido y a la pandemia, los únicos movimientos sociales o organizaciones sociales y populares que aún mantienen la movilización a nivel nacional, tenemos por un lado a los pescadores, que este año se han movilizado bastante, a los trabajadores del retail, a los profesores, a los estudiantes. Yo diría que estos son los cuatro elementos que aún se mantienen activos en el país. Creo que en la medida que pasen los años, nuevamente nosotros vamos a tener nuevamente movilizaciones populares, porque estos gobiernos, como el actual o un futuro gobierno de derecha, no van a solucionar los problemas económicos que tiene el país. Incluso quieren recortar el gasto público, quieren reducir la recaudación fiscal, están con la idea de achicar el Estado. Aparece un fenómeno político no menor, y bueno, aquí hay temas ideológicos en el análisis. Yo soy de los que cree que el Estado es un control social sobre la ciudadanía. No creo que el Estado, bien digo, sea autónomo. Entonces, bajo ese enfoque, bajo ese análisis del Estado, es que no es casualidad que hoy tengamos como Contralora a Dorothy Pérez, quien llega señalando que la confianza legítima en los funcionarios públicos es un acto litigioso. Cambia el criterio del Contralor Bermúdez, del Contralor anterior, y después ahora sale con el tema de las licencias médicas, que uno no justifica el mal uso de estas, pero lo que se busca con el tema de las licencias médicas es perjudicar no a los 25.000 funcionarios que a lo mejor realizaron un mal uso de estas. Lo que se busca es perjudicar
a los 925.000 funcionarios restantes. Son 950.000 los funcionarios que trabajan en el Estado, los órganos centralizados y descentralizados. Lo que quieren ahora en el Parlamento es homologar los estatutos administrativos del sistema público al Código del Trabajo. Entonces acá no se busca solamente dañar o perjudicar o hacer justicia contra esos 25.000 funcionarios que están siendo investigados, sino más bien lo que buscan es instalar la agenda de socialismo democrático, es instalar la agenda de la derecha de achicar el Estado, de seguir reduciendo el Estado. Esa es la instalación que hay con Dorothy Pérez, que no es un elemento autónomo para nada. Ella en su momento fue desvinculada de la Contraloría por el ex Contralor Bermúdez, ya que manejaba información sobre carabineros. De hecho, fue casada con un ex carabinero, información que ella nunca entregó como contralora. Entonces ahí tenemos un elemento que está sucediendo, que uno lo va monitoreando, que uno lo está viendo, pero son elementos que son muy importantes poder instalarlos y poder darlos a conocer. En política internacional tenemos que Chile no ha tomado una definición clara en relación a estos dos campos económicos que tenemos, como el G7, donde está Estados Unidos, donde está Italia, donde hay países como Alemania, entre otros, Francia, y el país y la comunidad BRICS, que está compuesta por países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El presidente Boric ha sido invitado a una cumbre. Hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, Chile exporta 38.000 millones de dólares anuales a China y Estados Unidos solamente le exporta 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, cuando estaba la crisis arancelaria, Chile se debía preocupar más de China que de Estados Unidos. De hecho, Chile debiera ser parte de los BRICS porque tiene, al menos con uno de estos socios comerciales que componen los BRICS, una agenda económica bilateral bastante eh, sólida y consolidada. Pero Chile tiene una posición muy similar a la de Lula, a la de Uruguay, donde conviven con ambos bloques y no han tomado una posición como sí la tomó México, por ejemplo. México no es un país que critique los procesos latinoamericanos como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Bolivia, como sí lo critican Chile, como sí se critica en Uruguay. Hay una posición más latinoamericanista de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Chile mantiene la misma política exterior, básicamente, que tuvo en los años 80 Pinochet. Por otro lado, tenemos los escándalos, Roberto, estos escándalos de farándulas que por un momento perjudicó a Carol Cariola, después tuvimos a Katy Barriga, y hemos tenido una danza de políticos en el país y todos participando o siendo monitoreados por los matinales, donde tenemos a un Julio César Rodríguez hablando de política, un José Antonio Neme, donde la farándula ha tomado un rol importante. Antes se dedicaban a perseguir a las personas del espectáculo, pero sin embargo ahora lo están haciendo con la política. Creo, a título personal, que esto despolitiza a la gente y además la desmotiva en términos políticos. Hay una despolitización que no es casualidad. Se está instalando la prisión preventiva como un juicio previo. Hay una instalación, hay una agenda comunicacional que tiene en la práctica esa intención. La única forma de parar esta agenda conservadora, comunicacional, que está en marcha, que está en desarrollo, que está siendo potenciada por los partidos que conforman socialismo democrático. Cuando hablo de ellos,
Estoy hablando del Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, el mismo Frente Amplio, tenemos los partidos de Chile Vamos. Esa agenda busca despolitizar, pero también busca desmovilizar. La única forma de frenar esta agenda que está instalada desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunicacional, es con movilizaciones sociales. La movilización social es lo único que puede cambiar la correlación política en el país, es lo único que puede cambiar el tipo de gobierno que tenemos en el país, es lo único que nos puede dar una victoria electoral incluso. Una victoria electoral no puede ser al margen o en forma paralela a las movilizaciones y a las demandas sociales. Si bien el país tuvo expectativas en el gobierno del presidente Boric, hoy en día esas expectativas se perdieron y prácticamente lo que tenemos es un gobierno que administra el modelo. Eh, Manuel, para ir pasando también al tema del momento, que son las primarias, ¿no? Vamos a tener este fin de semana las elecciones. Desde esa perspectiva que tú acabas de plantear, eh, da la impresión que da lo mismo quien gane la primaria, ¿no? Si se trata de continuidad, si se trata de consolidar bloques, y que habría un acuerdo, digamos, amplio sobre los ejes que estructuran, digamos, el desarrollo del Estado, independiente de quien gobierne, eh, daría lo mismo entonces que ganara Toá o que ganara Jara este fin de semana. Claro, mira, nosotros, Roberto, tenemos eh, una instalación del gobierno que habla de la correlación de fuerzas, ¿cierto? Que es la misma instalación que tuvo la concertación en los años 90, que decían ellos, no podemos porque en el Parlamento nos bloquea la derecha y todo aquello. O la guitarra, la famosa guitarra que es distinta con guitarra. Pero mira, nosotros tenemos acuerdos sistémicos, ¿ya? Tenemos acuerdos sistémicos. El TPP-11, si bien era una facultad del Ejecutivo, igual fue visualizado en el Parlamento, pero el TPP-11 es un acuerdo sistémico, del sistema político, de todos los bloques políticos, con algunas resistencias, pocas, pero fue un acuerdo sistémico. El acuerdo por la paz del 15 de noviembre del 2019 también fue un acuerdo sistémico. La reforma de pensiones también fue un acuerdo sistémico. El no condonar el CAE también tiene una voluntad sistémica. La permisología que se quiere sacar, si se logra, eh, si se logra aprobar, también es sistémica. La negatividad a la reforma tributaria también es sistémica. Entonces tenemos muchos acuerdos sistémicos nosotros. La agenda de seguridad también ha sido sistémica. Pero retomando el tema electoral, que es lo que tú me planteas, yo veo una elección que va a superar los 2 millones de personas de participación. Aquí en términos de análisis político electoral, hay que tratar de poner el foco en lo que están pensando los grupos económicos en Chile. Los grupos económicos no son autónomos en materia electoral. Ellos tienen una opinión. Que los medios de comunicación y que los analistas políticos no hablen de ellos no significa que no estén monitoreando las elecciones. Acá, como dice Nancy Fraser, que es una intelectual latinoamericana, ella habla del progresismo neoliberal, ¿ya? Entonces, cuando Nancy Fraser dice en sus análisis que hay un progresismo neoliberal en América Latina y que los grupos económicos, los monopolios, los oligopolios y todo, las oligarquías, hablan con el progresismo neoliberal, también hablan con la derecha. Entonces, para ellos también tienen un mal menor. Ellos no son ni de izquierda ni son de derecha. Y también
tenían sus lecturas en los años 90, cuando termina la dictadura militar y es presidente electo Patricio Elwin, y después viene Frei Ruiz Tagle, después aparece Lago y Michelle Bachelet. Era muy contraproducente para la inversión del capital privado extranjero y la inversión del capital privado nacional el que retornara un gobierno de derecha a la brevedad, ya que se podían retomar las movilizaciones de la época. Esa era la lectura que ellos tenían. Y cuando logra salir Piñera, que era un personaje que venía de hechos de corrupción, y que logra ser presidente, tenía un enfoque, Piñera, muy distinto, diametralmente diferente al que tiene hoy Matei, Kass o Kaiser. Primero, él era empresario, por lo tanto necesitaba llevar la fiesta en paz y no se oponía a darle continuidad al Estado subsidiario. Hoy en día hay sectores de derecha que incluso buscan terminar con la subsidiariedad, pero para no invertir en nada, porque el Estado subsidiario tampoco es que sea bueno, el Estado subsidiario tampoco busca consolidar derechos sociales universales, pero ellos quieren llegar a cero, parecido al gobierno de la dictadura militar. Entonces, que los grupos económicos dieran el visto bueno a Piñera no fue fácil, pero al menos le daba la posibilidad de gobernar. Y hoy en día no tienen un Piñera a la derecha que le dé esa gobernabilidad neoliberal. Y a 5 años de la revuelta popular, el tener un gobierno de derecha podría ser contraproducente y se parece el ciclo al de los años 90. Por lo tanto, el presidente Boric es muy homologable a Patricio Elwin. Entonces, claro, si aparece un gobierno de derecha a la brevedad, a 5 años del estallido, ellos tienen el temor que la revuelta popular, que ellos llaman estallido, que nosotros llamamos revuelta popular, que esa revuelta popular se vuelvan a activar. Por lo tanto, creo que la lectura que tienen los grupos económicos en términos electorales es que siga gobernando el oficialismo. Ellos le dan mayor estabilidad política, incluso hubiera sido imposible que bajo un gobierno actual de derecha se hubiera apoyado, Roberto, el TPP-11, o se hubiera avanzado con, con esta política económica. Hubiera sido imposible que se hubiera aprobado la reforma de pensiones. Hubiera sido imposible avanzar con la permisología. Hubiera sido imposible incluso que hubiera ganado el rechazo. Por lo tanto, el mal menor para estos grupos económicos, estos grupos oligárquicos que manejan los medios de comunicación, el mal menor para ellos también es que siga gobernando el oficialismo y no les cuesta nada quebrar cualquier tendencia en las encuestas a través del control que tienen en el grupo Betia, por ejemplo, como lo es Megavisión, ahí está la familia Solari, o el Canal 13 que lo controla prácticamente en un 100% la familia Luxich. Por lo tanto, ellos tienen una opinión, tienen una lectura, y lo que yo creo es que en primarias, y ojo con esto, por si pueden preparar un reel a futuro en términos de redes sociales, yo creo que el día domingo 29 de junio, Roberto, se elige la próxima presidenta de Chile. Ya, y en esa lógica que tú señalas, vuelvo por la pregunta, da lo mismo que sea Toá o Jara, desde la perspectiva, digamos, del capital nacional. Claro, da lo mismo porque, a ver, Janet Jara no tiene la base ideológica, porque uno puede ser crítico a Daniel Jadwe, al exalcalde de Recoleta, pero Daniel Jadwe tiene una base ideológica más sólida que Janet Jara. Y para los grupos económicos, la reforma de pensiones que terminó en forma adicional entregándole el 60% de los recursos o de aportes que hoy por hoy en el presente reciben estos grupos económicos a través de distintos mecanismos que tienen los sistemas de pensiones, a través del mercado de capitales o de los bonos de deuda,
a través de estos préstamos que se hacen también, para ellos ese gesto de Janet Jara es altamente valorado por ellos. Por lo tanto, ellos ven en Janet Jara una dirigente política no comunista, abierta a dialogar con ellos, que los medios de comunicación digan lo contrario, que hablen del comunismo y salgan con Cuba, que salgan con Venezuela, que salgan con Nicaragua, es parte de la estrategia electoral de quienes quieren ganar las elecciones, porque ellos también tienen una disputa por administrar el modelo. Hoy por hoy, Roberto, la disputa es la administración del modelo y los cargos públicos que genera el estar a cargo del Ejecutivo. Ahora, entrando ya al área chica, ¿cuál es el análisis que haces de las candidaturas propiamente tal y los matices? Si en lo estructural hay similitud, digamos, no habría una gran alteridad, pero hay matices que se han ido planteando en algunos de los debates. ¿Tú le das algún valor a esos matices o es más pirotecnia que otra cosa? Que al final van a tener que sentarse y negociarlo todo. O sea, si Jara llega a ganar el próximo domingo, eh, eventualmente necesita, no eventualmente, necesita a todo el bloque, ya ha hablado, ¿no es cierto?, de incorporar a la democracia cristiana. Por lo tanto, de ahí todo es negociable. Es como la bajada que se pegó el Frente Amplio en relación al socialismo democrático cuando necesitaron constituir gobierno, ¿no? Eh, Sí, hay hay matices. matices, claro, hay matices. Hay un sector del, a ver, en términos económicos, por las reformas que tenemos en el sistema político que están en desarrollo, nosotros tenemos un partido único en materia económica, ¿ya? Uh -huh. Uh -huh. En temas valóricos, como la diversidad, el tema de la diversidad, asuntos El aborto, como ¿cómo? como el aborto. Temas como el aborto, el tema de la diversidad u otros temas que son casi valóricos, ahí aparece la contradicción izquierda-derecha, pero en materia económica tenemos acuerdos sistémicos. Mira, hay algunos matices porque la única forma que el modelo retome el crecimiento económico, y que esto lo están analizando muchos exministros de Hacienda, que ellos es como que tienen un partido único, tienen un partido, es como en forma paralela, es que se achique el Estado. Y si cuando hablan de achicar el Estado, lo que están planteando es reducir el gasto público, pero no para invertirlo en calzadas, en sumideros de agua lluvia, para comprar más contenedores de basura, para reparar luminarias, para reparar eh, calzadas o para construir hospitales, instalar semáforos, qué sé yo, puentes. No, no es para construir más vivienda, es para entregárselo al capital privado, para concesionarlo y que sea el capital privado el que vaya asumiendo esas funciones que hoy tiene el Estado. Y muchas de esas empresas no son de los grandes grupos económicos, incluso son de los militantes mismos de estas estructuras políticas. Ellos quieren impulsar el crecimiento a través de esa vía, externalizando servicios que en la actualidad son del Estado. Y hay algunos sectores en el Frente Amplio y en el Partido Comunista que se oponen a aquello. Tú debes entender que Kaiser, por ejemplo, está proponiendo despedir a 500.000 funcionarios del órgano central. Y en Chile hay 1 millón de funcionarios públicos entre los órganos centralizados y descentralizados. Los descentralizados son los municipios, para ponerlo como ejemplo. Por lo tanto, él quiere aniquilar el Estado. O sea, no vas a tener capacidad de reacción en nada. Y también ese relato lo tiene Evelyn Matei, que Piñera, ojo, no lo tenía. Él no hablaba de achicar el Estado, de despedir funcionarios. De hecho, tengo entendido que contrató cerca de 90.000, por lo menos lo que han dicho los candidatos ahora en los debates. Entonces, hay una postura en quienes quieren
seguir achicando el Estado para hacer crecer la economía en forma artificial, porque en términos prácticos ese crecimiento no va a durar al alza más de 2 o 3 años. Eso es lo que quieren hacer. Ellos están en un nuevo ciclo de acumulación de capitales, en un nuevo ciclo de crecimiento, y hay sectores de derecha que incluso no están de acuerdo con aquello. Lavín no estaba de acuerdo con aquello, Piñera no estaba de acuerdo con aquello, siendo ellos neoliberales, pero era por un tema político, porque ellos creían que al realizar esa maniobra política podíamos tener manifestaciones sociales que la gente no lo iba a tolerar. Por lo tanto, ellos eran de la idea de la gradualidad para llegar a aquello, y hoy en día tenemos posiciones más radicalizadas incluso al interior de partidos como lo es el bloque socialismo democrático. Entonces, claramente que tenemos esas pequeñas aristas, pero en la práctica ambas posiciones no son un avance en que el país logre alcanzar los niveles deseables en materia de derechos sociales, de seguridad social, de seguridad y orden público, porque este es un tema que también lo debe abordar un nuevo proyecto político. El tema del orden público necesita invertir una mayor cantidad de recursos económicos en seguridad, cosa que ellos no lo van a hacer. Ellos no van a solucionar el problema del orden público. Si lo solucionaran, no van a ser elegidos en los principales cargos políticos del país. Por lo tanto, necesitan tener este clima de inseguridad, necesitan del clima que generan las bandas organizadas, que genera el narcotráfico, para seguir teniendo el monopolio de las elecciones y hablar sobre este tema cuando son oposición o cuando son gobierno. Bien, el, hacía en la lógica de lo que se ha venido dando y teniendo suficientemente claro que hoy día la política está vaciada de contenidos, los programas siguen siendo conocidos y leídos por muy poca gente, hay poca valoración de esos propios contenidos con los matices que pudieran tener, ¿no? Donde cada vez prima más la emocionalidad en el votante respecto de su identificación. Da la impresión entonces que Jara crece más por tener esas habilidades blandas, por tener esa capacidad, ¿no es cierto?, hasta transformarla en una favorita para el próximo domingo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, estamos una vez más en un estado así, no sé, catatónico desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las posibilidades de cambio o de pensar, digamos, algún tipo de transformación a propósito de que la propia Jara, más allá del estigma del Partido Comunista, ¿no es cierto?, sea efectivamente una posibilidad de cambio, ¿no? Claro, ahí ella va a seguir desmarcándose del Partido Comunista. En la semana, desde el CERVEL le informaron que no se podía desafiliar en caso de ganar el día domingo 29 de junio. Pero creo que pueden buscar la fórmula para que aparezca como independiente. Tú acabas de decir algo que yo comparto plenamente. El voto no es racional en Chile, el voto es muy emocional. Hay una composición del voto que hace que los análisis tengan tendencia al error, y que las encuestas, por supuesto, también las tengan. Yo no soy de los que cree que ante una mayor cantidad de personas que se sume a las primarias del domingo, eso derive en un triunfo de Carolina Toa, por ejemplo. ¿Ya? Creo que el voto tiene tres segmentos. Por un lado está la abstención permanente, con el voto obligatorio, donde el 20% no va a votar, Mm. no está con votar. Donde tenemos un tercio de ese 100% que se mueve aún en el clivaje izquierda, derecha, centro, moderado o extremos, que algunos les llaman, que es un orden, eh, Mm. como dice Gabriel Salazar, parlamentario. Mm. Y por un lado tenemos entre un 40 a un 50% del electorado que va a votar
al cual yo le llamo voto neurótico, ¿ya? Ujú, Es un voto neurótico que hace el parabrisas del vehículo cuando tú vas manejando con lluvia, ¿cierto? ujú, No tiene formación ideológica, vota por el candidato que le cae mejor, es un voto muy emocional, es un voto muy inestable, es un ujú. voto que puede votar por la lista del pueblo, puede votar por el partido de la gente, puede votar por el partido republicano, puede votar por Boris, puede votar por Kast, puede votar por una candidatura como la de Fabiola Campillay, puede votar por Artés incluso, depende de su estado emocional y también es muy influenciable por las redes sociales. Y ese es el voto que define la elección. No creo que vaya a votar ahora en la elección de las primarias, a lo mejor va a votar un pequeño porcentaje, pero este tipo de voto que lo está desarrollando bastante el voto obligatorio es que ha llevado a que la gran mayoría de los análisis políticos previo a una coyuntura electoral tengan la tendencia a que los resultados que se muestran sean muy cambiantes. No tenemos un marco que nos asegure cuál es la estabilidad de esto. De hecho, el presidente Boris tomó ese voto neurótico que era muy crítico a Piñera, al Piñera presidente durante el siglo 2018-2022. Es un voto que lo benefició al presidente Boris, pero que a los 2 meses con posterioridad a su electividad, cuando el gobierno negó el cuarto retiro, pasó a la oposición de Boris y pasó a ser crítico de Boris. O sea, no hubo luna de miel. Es un voto que no te da luna de miel, Ujú. ¿ya? De hecho, cuando tú mides las encuestas que habían entre el apruebo y el rechazo, que claro, hay muchos análisis que aún debieran estar en desarrollo en relación al por qué se perdió ahí. Si bien creo que es multifactorial, pero el factor principal fue la negativa del cuarto retiro, que en aquella época tenía un alto respaldo popular, el cuarto retiro. Después con el quinto, el sexto y el séptimo se fue debilitando la postura y la posición popular, pero cuando en abril, no recuerdo bien la fecha, me parece que fue a mediados de abril, gana, o sea, el gobierno rechaza el cuarto retiro a petición de Mario Marcel, a las 2 semanas después hay un giro, es como cuando tú vas en una curva y das un giro con el vehículo, hay un giro y el rechazo pasa por sobre la prueba. Entonces tú tienes que este es un voto muy emocional, que este es un voto de coyuntura, que es un voto muy inestable y que es un voto que va a seguir instalado ahí en la política. Por lo tanto, lo que vamos a tener después del día 29 es una reconfiguración del mapa electoral y ahí vamos a tener que ver cómo se comporta el electorado. Creo, con esto cierro el tema electoral, Roberto, que los grupos económicos, por las noticias negativas que hay sobre Evelyn Matei, ya están bajándole el pulgar a Evelyn Matei y ellos van a preferir un balotaje entre Kass y la ganadora del día domingo. Yo creo que la ganadora va a ser mujer. Me parece, y es lo que uno observa en su entorno más, en los entornos que uno tiene, más que en las encuestas, que los dos candidatos hombres no tienen muchas opciones, como el candidato Gonzalo Vinter y el candidato Jaime Mulet, aunque creo que Mulet lo único que busca es obtener sobre un 10%, poder tener una buena negociación parlamentaria para ver si acepta el Partido Regionalista Verde Social una lista única o si van en dos listas y asegurar el posicionamiento, un buen posicionamiento en la elección del Senado en la tercera región del país. Eh, Hablemos un poquito antes de, siguiendo en el tema electoral, pero también en la reconfiguración de la derecha. Tú acabas de mencionar que en coherencia con esto de que los grandes capitales de este país
pudieran bajarle el pulgar a la Evelyn Matei. Eh, pero el espectáculo que dio Kaiser, ¿ya? En el foro de la Araucanía, creo que también podría generar dudas respecto de cómo controlar a un personaje que, pudiendo ir a un balotaje, terminase ganando. Eso todavía, ¿no es cierto?, está en un campo muy de poco probabilidades de decir una cosa con cierta certeza, ¿no? Yo creo que hay una disputa, o sea, ha habido todo un proceso, las mismas primarias han ayudado a eso, a que esta idea de que la derecha ganaba sí o sí, y que iban a inclusive a pasar dos candidatos de derecha al balotaje, hoy día está relativizado, ¿sí? Pero sigue siendo la derecha un espacio fuerte, y la bajada de pulgar para Matei, para reposicionar a este personaje que ya había sido castigado, había sido no invitado a los foros, me acuerdo a principios de año, a los foros de la ENADE, qué sé yo, eh, se reposiciona a propósito del silencio, ¿no es cierto?, que había guardado, pero se encuentra con este foro en la Araucanía y da malas señales de alguien que pueda ser, por así decirlo, controlado o con capacidad de generar consensos con sus adversarios, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú acabas de dar en un punto muy, muy clave, porque no es fácil controlar a un Kaiser, por ejemplo, por nombrarlo, para estos grupos. Creo que a Matei la pueden controlar, pero ven en Matei una cierta debilidad orgánica y poca capacidad en temas de conducción política. Creo que lo que están viendo es que la derecha no es lo que hay hoy de la derecha, o las tres derechas, como algunos señalan, que ellos no van a tener la capacidad de darle gobernabilidad al país. Porque están muy fragmentados, están muy segmentados. Es una derecha muy distinta a la que tuvo Piñera cuando gobernó en sus dos periodos, donde estaba todo mucho más ordenado. Es por eso que también el, la UDI busca con el Partido Socialista y el Partido por la Democracia y Renovación Nacional con mucha tenacidad sacar adelante esta reforma al sistema político, porque ahí también están las órdenes de partido, ¿ya? Y ellos lo que buscan es contener la inmigración que tienen hacia el Partido Republicano. Uh -huh. Entonces, ahí está muy instalada la agenda propia en ellos. La derecha, claro que obviamente que es un actor político, pero hoy en día no está con la unidad que siempre la caracterizó. El problema es que ahora ellos no tienen otro líder, eh, no tienen a alguien que le dé una conducción política, están muy fragmentados con candidatos que tienen poca capacidad política. Pero ante el escenario de un balotaje de dos candidaturas, al oficialismo le conviene tener en la papeleta un Kaiser o a un José Antonio Kast para derrotarlo. Eso Es está más claro. fácil porque claro, ellos quieren terminar con la JUNAEF, quieren terminar con la PGU, o sea, son la anticampaña, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces la lectura más coherente y más correcta es, si va a continuar el oficialismo, que pasen uno de estos dos personajes. Pero todavía dentro del campo de la derecha, la discusión que se da al interior de la derecha, eh, el triunfo de Jara este próximo domingo podría acelerar la bajada de Kaiser, por ejemplo. El resultado, en definitiva, de lo que ocurra el 29 afecta, digamos, las definiciones al interior de quienes pudieran ir a la papeleta en las Mira, elecciones de noviembre. sí, mira, independiente quien gane el 29, el domingo, independiente, si es Carolina Toá o Janet Jara, eh,
independiente de ese resultado, creo que el hecho de tener un preacuerdo entre los republicanos y el Partido Nacional Libertario en materia parlamentaria, porque ellos estarían presentando una alianza parlamentaria de lista entre ambos partidos, yo creo Ujú. que ellos están conversando este escenario y están viendo la posibilidad de consolidar a Kast eh, como candidato. Creo que va a haber una negociación ahí, porque además el diseño que tiene la derecha en caso de gobernar es muy parecido al que tuvo el gobierno de Boric en el inicio de su mandato, cuando invita a socialismo democrático al gabinete y lo hace parte del gobierno. Si gana José Antonio Kast, va a invitar a Chile Vamos, ¿ya? Aquí tenemos un diseño político muy parecido al español, cuando el Podemos logra irrumpir y después gana el PSOE y lo invita a ser gobierno. Acá el escenario político es muy parecido al de allá con el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, lo que vamos a tener es, para, en el caso que ganara la derecha, digamos, es un gobierno de unidad de todos esos bloques políticos y a Chile Vamos le van a dar varios ministerios, varias subsecretarías y van a compartir con ellos los cargos públicos que significan ganar el ejecutivo nacional. Pero sin embargo, creo que independiente a quién gane, si es Janet Jara o Carolina Toa, que me parece vamos a tener una elección muy estrecha entre ambas, es que eso está en desarrollo y creo que Kaiser está evaluando un apoyo a Kass, creyendo él, ojo, ojo con lo que estoy diciendo, creyendo él que sus votos son endosables, porque él está Ujú. tomando parte del voto neurótico. Fíjate, no tengo los elementos porque no tenemos nosotros en el mundo de la izquierda latinoamericana y de la izquierda política de acá, de nuestro país chilena, centros de estudios para ver esto. Pero yo sospecho, Roberto, que el electorado que tiene Kaiser es el mismo que tuvo como intención de voto Pamela Giles en el año 2021. Ujú. Ujú. Bu- Bueno, en esa perspectiva, yo tengo la impresión de que efectivamente van a terminar bajando a Kaiser para darle competitividad a Kast, sobre todo si ocurre el desplome definitivo de Evelyn Matei. Eh, pero hay otros actores que pueden surgir, ¿ya? Eh, Uno de ellos sujeto a reunir una cantidad de firmas y también observando lo que vaya a ocurrir este domingo 29, ¿no? Que es por el lado del progresismo, ¿no es cierto? El histórico candidato Marco Enrique Ominami, ¿no? La emergencia de Ominami en la papeleta nuevamente, si logra reunir las firmas, le genera efectivamente un conflicto a ese bloque, al oficialismo, ¿ya? Mm. Desde la teoría Así, tuya, ¿también podría meter mano en la bolsa del voto histérico que tú llamas? Neurótico. sí, del voto neurótico, claro. No, evidentemente. De hecho, había un voto neurótico muy pequeñito en el padrón anterior, en el padrón de voto voluntario. Cuando él irrumpe en el 2010, él toma esa votación, después se divide entre él y Parisi en la elección siguiente, Siguientes. después lo toma Beatriz Sánchez y ese voto neurótico hoy en día es mayoría. Empezó con minoría y él fue creciendo. Pero también Marco Enrique Ominami toma el voto de un tercio de la población que se ubica en el clivaje izquierda-derecha. Yo creo que Marco Enrique Ominami perfectamente puede llegar a un 10% de los votos, porque además es un buen candidato. Además también Marco Enrique Ominami ahora se parece más a Enríquez que a Ominami. Al principio era más Ominami y ahora es más Enrique. Se ha ido, es que
izquierdizando con los años, sobre todo por lo que le ha dado el haber sido uno de los impulsores del Grupo de Puebla, de esas coordinaciones internacionales. Además, también creo que Marco Enrique Ominami tiene una posición más de izquierda que el Frente Amplio. Eh, También tiene una mayor consolidación ideológica, por lo menos tú lo ves hablando de industrialización, tú lo ves hablando del Estado, tú lo ves hablando de educación y también con cifras económicas, porque tú cuando estás proponiendo algo tienes que decir con cuánto se va a financiar, si vas a modificar el presupuesto del país o si vas a hacer una reforma tributaria o si vas a hacer un ajuste fiscal. Entonces, es un candidato evidentemente más completo, aunque no creo a niveles de poder pasar a una segunda vuelta, pero está Marco Enrique Ominami dentro del 40% de voto que pueden tener los candidatos que no van a ser de derecha. Por lo tanto, creo que la candidatura que gane de primaria pudiera sumar un 30% en la elección de primera vuelta y Marco Enrique pudiera perfectamente incluso acercarse al 10 o superar el 10%. Pero Marco Enrique Mm. Minami claramente y evidentemente toma esa votación. Además, también habla sin miedo los temas de la seguridad, el tema de la inmigración, tiene postura, tiene posición, no se ve tan complicado en esa materia. Además, también asumió un rol de confrontación con los candidatos de ultraderecha, lo que también seduce al histórico voto de izquierda en el país. Pero Marco Enrique Ominami es un personaje solitario, es un tipo con un proyecto personal. De hecho, hoy día ni siquiera tiene partido. Por lo tanto, Claro. es una puesta en escena más que ninguna otra cosa. Y cuando es eso, cuando sabes que no tienes la posibilidad de gobernar, eh, puedes decir lo que se te ocurra, ¿ya? O sea, lo que generas es alteridad, pero no hay ninguna intención de generar un proyecto que, y de hecho se manifiesta en términos meramente electorales. Si no hubiese tenido la Claro. capacidad de sostener como, como partido, ¿no es cierto?, el PRO, ¿no es cierto?, haberlo sostenido, si efectivamente hubiese una intención de construir un proyecto que exceda su propio ego, ¿no? Entonces, ese 10% puede colocar, o inclusive algo más, pudiera colocar en riesgo el que pasara a un balotaje, ¿no es cierto?, el candidato o la candidata, en este caso oficialista. Eso es lo que temen, ¿ah? Eso es lo que ellos temen, pero fíjate que ellos también tienen su Marco Enrique Minami, que es Franco Parisi. Por lo tanto, Ujú. vamos a tener muchos candidatos, vamos a tener dispersión del voto, y en esa dispersión del voto creo que aunque se presente Marco Enrique Minami, aunque vaya Franco Parisi, u otros candidatos que puedan aparecer, si la democracia cristiana logra levantar un candidato, porque ellos han dado a conocer que pudieran hacerlo también, creo que eso no va a alterar el hecho que en segunda vuelta vamos a tener una candidatura oficialista y una candidatura de lo que se conoce como derecha. Ujú. Hablemos un poquitito, ya estamos acercándonos al final, hablemos un poquitito de la izquierda electoral también, ¿no? De lo que esta izquierda que va a disputar también espacio, que ha intentado distintas formas de organizarse para poder disputar los espacios de poder institucional y que hoy día parece muy desmembrada y con pocas posibilidades de incidir, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquitito cuál es tu visión respecto de esta izquierda que no es oficialista y que trata de levantar un proyecto por fuera, pero sin, al parecer, un proyecto unitario que le dé consistencia y le permita, por lo tanto, levantarse como una alternativa. Claro, sin un programa también, sin un proyecto político transformador.
Mira, Ujú, esa izquierda que uno la puede ubicarla en izquierda ecologista popular, en el Partido Igualdad, en el Partido Popular, en Alianza Verde Popular, en el Partido Humanista, y hay varios colectivos que son de comunas, de provincias, de algunos de regiones. Esa izquierda tiene un desafío no menor, definir a quién van a apoyar en la candidatura en términos presidenciales, bien digo. Si van a apoyar a Marco Enrique Minamio, si van a apoyar a Eduardo Artés, que ambos están consiguiendo firmas. Ellos van a necesitar por diseño electoral un candidato presidencial. Es una definición que creo van a tener que tomar pronto, ahora el próximo mes, en julio. Ellos están por un diseño parlamentario. Desconozco si van a tener flexibilidad táctica de aliarse con un sector del oficialismo en caso que el oficialismo vaya con dos listas, porque el oficialismo pudiera ir con dos listas, ¿cierto? Pudiera Acción Humanista y los regionalistas verdes sociales, social bien digo, buscar otra lista porque ellos también van a disputar la sobrevivencia, es lo que algunos mal hablados hablan, la alianza de perros chicos, ¿no? Porque ujú. necesitan todos juntos sumar para poder salvarse. Entonces, pero lo que hoy tenemos es izquierda ecologista popular, no sabemos si van a ampliar su alianza legislativa o si va a quedar como funcionó en las municipales, aunque ya sumaron a otra organización que es la Alianza Verde Popular, un partido que tuvo buenos resultados en las elecciones municipales. Es un pacto que creo que en muchos distritos, Roberto, puede estar en el 10%, ¿ah? Lo que sí es que le falta un candidato presidencial. La situación para ellos no es fácil porque también están apelando a la sobrevivencia. Pudieran quedar con parlamentarios en caso que no saquen la reforma al sistema político, Ujú. pero sin partidos políticos legalizados. Los cuatro partidos corren el riesgo de quedar fuera del marco legal para la próxima coyuntura. Ellos también han sido víctimas porque no tienen un financiamiento electoral como los que tienen los grandes bloques tradicionales, han sido invisibilizados también. Creo que una alternativa eh, que hay que seguirla, ojalá puedan salir buenos dirigentes políticos y se puedan sumar a una lucha social desde el Parlamento. Ojalá le pueda ir bien a Javier Sandoval en el Distrito 20, ojalá le pueda ir bien a Cristian Cueva en el Distrito 6, a Javier Toledo, que son buenos dirigentes y sabemos que van a tener un enfoque totalmente distinto al tradicional. Ojalá le pueda ir bien a Juan Pablo Sangüesa en la región metropolitana. Sería una muy buena noticia para el país que en un escenario de retroceso político podamos tener un par de parlamentarios que vean la diputación como un medio y no como un fin. Por ese es el error que hay en algunos parlamentarios, en algunos, cuando llegan al Congreso, buscan sacar qué sé yo, la ley de regionalización o una ley de puerto y se terminó la lucha política. ¿Ya? Y el tema electoral, cuando ganas una alcaldía, cuando ganas una concejalía, cuando ganas una diputación, es un medio para continuar con la lucha política, ya que el objetivo principal es cambiar el Estado y transformar el Estado. El Estado no es neutral, el Estado es un régimen de dominación, no existen los poderes autónomos, no existe la división de poderes, los jueces están pauteados, están controlados, las Fuerzas Armadas son controladas por los grupos políticos. El otro día lo decía Jaime Mulet, que le llamaba la atención que hayan concejales, hayan alcaldes, hayan funcionarios públicos que trabajan en municipios todos de derecha, que hayan diputados también que se presentan, que fueron del ejército, que fueron de carabineros. Hay una clara línea ideológica ahí. Eso es algo que se sabe desde hace
mucho tiempo, desde hace bastante tiempo. Entonces, las expectativas creo que hay que tenerla ahí, siempre hay que estar apoyando a las compañeras y a los compañeros que con esfuerzo levantan estos proyectos políticos. Creo que la verdadera izquierda está en estos sectores que están fuera del oficialismo. Es de esperar que les vaya bien, para eh, poder consolidar un futuro trabajo político y orgánico que nos permita tener un liderazgo nacional, que nos permita tener un proyecto político, que nos permita tener un programa político. Está difícil, a mi juicio, cuando uno observa los números, porque las elecciones al final del día son la estadística, y cuando uno observa esos números, se ve complicado el escenario para ese bloque, ¿no es cierto? Eh, Tú hablabas de la verdadera izquierda del punto de vista más ideológico, ¿no es cierto? Pero es una izquierda que Claro, todavía intenta, ¿no es cierto?, dentro del sistema. Pero hay otra izquierda que no está participando en el tema electoral, inclusive algunos claro. sectores que están llamando a anular el voto, a darle contenido, digamos, a ese voto nulo, y que es la izquierda que no cree en los procesos electorales. ¿Ya? Claro. Nosotros hemos tenido, Claro. aquí mismo tuvimos a Cristian Cueva en programa atrás, debatiendo con Abner Vega, Inquietando desde el Margen, precisamente tratando de poner en, en, en diálogo o en debate, ¿no es cierto?, estas dos posturas. ¿Ya? Y efectivamente hay un conjunto de compañeros que sí tienen programas, sí tienen ideas que no son transables, pero que están al margen de la contienda electoral. ¿Ya? Sí, Una sí. eventual derrota de esta izquierda electoral, en el sentido de que no consigan instalarse y por lo tanto tener algún tipo de vocería o de liderazgo dentro de lo que es la escena institucional, ¿tú crees que pudiera eh, favorecer el encuentro con estos otros sectores que están hoy día en una postura contraria a lo electoral? No, no creo. Fíjate que yo creo que Izquierda Ecologista Popular va a obtener entre 2 a 4 diputaciones. Estoy seguro que ese va a ser el guarismo. No, es que hay diferentes miradas y diferentes estrategias. Al menos quienes de una o de otra forma tenemos una idea marxista del diagnóstico, de la lectura, marxista-leninista, creemos que hay que apoyar todas las formas de lucha. Y para nosotros el tema electoral, para la izquierda latinoamericanista, el tema electoral es un medio de lucha, pero tenemos una mirada distinta que pueden tener algunos progresistas o algunos sociales demócratas que creen que el tema electoral es el fin de aquello. Nosotros creemos lo contrario, que el tema electoral sirve para difundir, sirve para educar, sirve para impulsar, sirve para organizar. Entonces, eh, son ambas posiciones claramente y evidentemente respetables, pero también es cierto, Roberto, que la única forma con la cual, desde el punto de vista político y orgánico, hemos podido transformar el Estado es a través de la lucha armada como fue en los años 90 o a través de la lucha electoral como fueron los gobiernos que tuvimos en su momento con Ecuador, el intento de Allende, el tema de Bolivia, la revolución bolivariana en Venezuela, eh, el proceso interesante que se está viviendo en México. Por lo tanto, son las dos únicas instancias con las cuales hemos podido disputar y hemos podido iniciar un proceso de toma del Estado y de transformación del Estado, de una transformación política, democrática, terminando con el control que siempre han tenido los grupos económicos de estos. Yo creo que la ruta electoral todavía hay que observarla,
hay que tratar de salir bien parado de esto. Creo que si quedan en el Parlamento un par de dirigentes que ayuden desde el Congreso a movilizar, puede ser un apoyo, puede ser una ayuda al proceso político. Lo que sí es que no tenemos que insultarnos, ¿ya? Bueno, nosotros somos buenos para maltratarnos entre nosotros. Si hay un compañero o una compañera que ya bien, puede ser que para la otra nos encontremos. Y total, la lucha de clases nos permite encontrarnos siempre. Pero tenemos que mantener el respeto por estrategias estratégicas, perdón, estrategias que son distintas y tratar de encontrarnos en otros momentos solamente. Bueno, estamos llegando al final del programa. Están puestas una serie de temas sobre la mesa. Eh, Creo que es un planteamiento que estructura tu perspectiva, digamos, de lo que es la situación política nacional en este contexto de, además de año electoral. Eh, Da para un debate más amplio, efectivamente, el peso real que tienen los grandes poderes económicos en este país para definir, en último término, quién maneja este consenso del partido único en materia económica, ¿no? El Eh, partido único en materia económica, es muy clave sí, eso. Claro. entonces, Además, disculpa, un paréntesis, parte de una frase que tiene Carlos Marx, que dice que el Ejecutivo del Estado moderno es un comité administrativo de los intereses de los grupos económicos. así es. Por lo tanto, el análisis que uno tiene no es el del PPA, no es el análisis de Axel Cáliz, de Alfredo Joinat o de Cristóbal de Llolio, ¿me entiendes? Es otro el análisis. Y te doy las gracias por darnos el espacio para expresarlo. No, las gracias a ti una vez más y vamos a ver cómo viene la mano este domingo, eh, porque eso va a empezar a configurar, entre otras cosas, la composición de las listas, ¿no es cierto? Ahí sí Claro. que no da lo mismo quien gane en la composición de las listas del oficialismo, ¿no? Y Además que la, las fechas se acercan. sí, En agosto tiene que estar todo listo ya. así es. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muchas Espero gracias, que Roberto. más adelante siempre Así es. dejamos invitados en el futuro, ¿no es cierto?, a quienes nos han acompañado en estos programas. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Y a quienes nos escuchan, recordarles que el próximo jueves tenemos otra sesión de La Retira. Muy buenas noches.